Bueno, buenas tardes para los que no saludé. Comenzamos la clase de hoy, que nos toca trabajar el décima unidad de la materia, que es la última de magnetismo. Ya a partir de la semana que viene arrancamos con, ustedes son, entiendo que son todos industriales, arrancamos con el tema de onda electromagnética que deriva en el estudio de óptica física, ¿sí? Bueno, para alguien que preguntaba recién, el profesor Martínez estaba bien, el tema es que le salió un compromiso social que no pudo eludir, así que me mandó a mí el PowerPoint ayudándome a poderles transmitir a ustedes algunos contenidos de la unidad 10, que es la que nos toca ver hoy. Y bueno, como siempre vamos a tratar de ver más o menos entre esta hora y las 4 de la tarde, vamos a tratar de meter la teoría de esta unidad número 10, y después nos ponemos a resolver algunos ejercicios del práctico 10, cosa de ya tener todo el tema visto, ¿sí? Bien. Bueno, arranquemos. El tema lo vamos a hacer con la presentación. La misma, a ver, yo no hice yo el PowerPoint, por lo tanto por ahí me va a costar, digamos, explicar sobre algo que yo no hice. Pero básicamente el tema es viene, digamos, a continuación de la ley de Faraday, de la ley de Lenz, vale decir, los fenómenos que se van a dar en estos nuevos dispositivos que se llaman inductores son todas consecuencias de la aplicación de la ley de Faraday, ¿sí? Es decir, estoy diciendo que hay un nuevo dispositivo en los circuitos. Hasta acá los circuitos eléctricos que nosotros hemos resuelto, fíjense que tenían la FEM, tenían los cablecitos, los conectores, interruptores, etc. Pero tenían como dispositivos del circuito, tenía resistencias y tenían capacitores. Bien, ahora le agregamos un tercer elemento que va a participar de los circuitos eléctricos, que se llaman inductores, que básicamente son bobinas de cable, ¿sí? Cuando uno las ve armadas, son básicamente bobinas. Bien. Bueno, me voy al PowerPoint que preparó Martínez. A ver, esperen un poquito. Bueno. Bueno, ahí tenemos ya preparado el PowerPoint. Comencemos. Bueno, tema 10, inductancia, ¿sí? Bueno, como le gusta al profesor, pone los objetivos, o sea, más o menos cuáles son los grandes temas que vamos a trabajar a través de la unidad. Definir inductancia mutua y la autoinductancia L. Bueno, esos son los elementos que van a caracterizar a los inductores. ¿Por qué? Porque así como el capacitor tiene como forma de ser identificado la letra C y un valor en faradio, bueno, los inductores también van a tener M o L según el caso que nos ocupe. Bien, calcular la energía almacenada, vale decir, al igual que los capacitores, los inductores tienen la capacidad de almacenar energía. Los capacitores lo hacían en forma de campo eléctrico, vamos a ver que los inductores almacenan energía en un campo magnético asociado a ellos, ¿sí? Entonces, el inductor o inductancia mutua, como está más arriba, yo no lo estaba viendo. Hola. Bueno, digo, los inductores tienen una energía almacenada U y también van a tener una densidad de energía, al igual que tenían los capacitores. Vale decir, cuando hablamos de densidad de energía, estamos hablando de energía por unidad de volumen, que es un parámetro por ahora casi anecdótico, pero que después va a ser muy útil cuando veamos, a partir de la semana que viene, onda electromagnética. Bien. Bien, y analizar, acá está lo que yo le decía,
problemas que involucran aumento y reducción de la corriente en inductores. Vale decir, ahí está, circuitos RL, circuitos LC, circuitos RLC. Vale decir, cuando yo tengo la letra L, estoy hablando de el nuevo dispositivo que vamos a incorporar a la par de la resistencia y del capacitor, que es el inductor, ¿sí? Inductor de valor L. Bien. Bueno, acá hay un dibujito que está en la pantalla a la derecha arriba en blanco, es un dibujito que está en el libro, ¿sí? En donde aparece la introducción de lo que se llama inducción mutua o inductancia mutua. Y acá están las expresiones de cálculo. A ver, me voy a permitir usar la pizarra. Usar la pizarra. Miren, ¿de qué se trata esto? Básicamente, no voy a hacer el dibujito tan bonito como aparece en el libro, pero básicamente yo tengo un inductor. Un inductor es un bobinado, ¿sí? Un montón de vueltas de un cable. Esto es un inductor o una bobina por el cual, a ver, le voy a llamar bobina que tiene un número de espiras N1. N1 es el número de vueltas que tiene. Y voy a dibujar cercano a él, al primer inductor, otro inductor, un inductor 2, en donde tengo un número N2 de vueltas, ¿sí? Bien, ¿de qué se trata esto? Se trata que si yo por el inductor 1 hago circular una corriente I1, ¿sí? Y la corriente, recordemos que el símbolo de corriente es la letra I. Pero la I mayúscula, en general, o los valores, los parámetros eléctricos en mayúscula, tienen que ver con un valor constante. Cuando yo pongo la I minúscula, también podríamos hablar de tensión y de tensión. Cuando pongo la letra I minúscula, quiero decir, en general, se quiere decir que estamos trabajando con funciones del tiempo, algo que va a variar en el tiempo, que no va a ser constante, sino que va a ser una función del tiempo, ¿sí? En general. Bien, eso en alguna de las diapositivas Martínez lo aclara. Entonces, yo voy a entrar con una corriente que va a circular por este inductor. La corriente podrá ser constante o no, por eso le pongo una letra minúscula. Y en consecuencia se va a establecer un campo magnético. Supongamos que esto fuese como una especie de solenoide, ¿sí? Dos solenoides cercanos. En definitiva, en el solenoide, en cada una de las espiras del solenoide 2, se va a establecer un flujo magnético que le voy a llamar phi sub 2. Phi sub 2 va a ser el flujo magnético en cada una de las espiras de este solenoide o de esta bobina, ¿sí? El flujo total va a ser phi sub 2 por N2, porque tengo N2 espiras. Y este flujo total, multiplicado por el número de espiras, evidentemente va a ser proporcional a la corriente en el bobinado 1. Va a ser proporcional. Si yo aumento la corriente, aumento el flujo. Ahora, proporcional. Pero yo acá he puesto un símbolo de igualdad. Y la igualdad la voy a establecer con un coeficiente que va a tener la letra M, y va a ser un coeficiente que se va a llamar de acoplamiento mutuo, ¿sí? Que me permite establecer la igualdad entre el flujo en una bobina y la corriente en la otra. Este M aparece en el libro como M21, vale decir, un coeficiente de inducción mutua que pondera cómo influye en la bobina 2 la corriente en la bobina 1. De igual manera, yo podría hacer lo contrario, vale decir, yo podría poner acá una corriente I2. Entonces, decir, bueno, con la corriente I2, este bobinado genera un campo magnético. Entonces, en el bobinado 1 voy a tener un flujo phi sub 1. Ese flujo phi sub 1 va a atravesar N1 espiras. Y este flujo en el bobinado 1 va a tener que ver, obviamente, con la corriente que yo estoy haciendo circular en el otro bobinado, en el bobinado 2.
¿Y cómo establezco el signo de igual? A través de un coeficiente de inducción mutua, que va a ser M12, que pondera cómo influye en la bobina 1 la corriente en la bobina 2. Bien, algunas consideraciones que están un poco por fuera de nuestro cálculo o de nuestra materia, nos demostrarían que estos dos coeficientes son iguales, vale decir, no vamos a hablar del coeficiente 2,1 y del coeficiente 1,2, vamos a hablar del coeficiente M. ¿Qué es lo que es M? Coeficiente de inducción mutua, coeficiente de inducción mutua. ¿Cuánto vale M entonces? Esto después está rápidamente en las diapositivas, lo vamos a pasar rápido porque es lo que estoy explicando yo. ¿Cuánto vale M? Bueno, M evidentemente va a valer Φ2 por N2 sobre I1 de acá. Pero si lo despejo de acá, va a ser Φ1 por N1 sobre I2. ¿Sí? Bien. Después con algunos ejemplos vamos a darnos cuenta, y en el libro también está explicado con un ejemplo, que el coeficiente de inducción mutua es un coeficiente que depende de la estructura física de los dos bobinados que pretendo definir con la inducción mutua. Vale decir, depende del número N1, depende del número N2, depende de la forma, depende de qué tan cerca o qué tan lejos estén. Pero no depende de las corrientes, ni del flujo, digamos, que esas corrientes generan. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la definición del coeficiente de inducción mutua aparece I1 en esta expresión o aparece eventualmente I2. Está bien, pero por ejemplo, en el flujo que está en la bobina 2, acá adentro está la corriente I1 que termina cancelándose con esta. Lo mismo, en el flujo en la bobina 1 acá está la corriente I2 que termina cancelándose con esta. Vale decir, en definitiva, cualquiera sea el problema propuesto, el coeficiente de inducción mutua es una constante propia de los bobinados y de la manera en cómo están acoplados magnéticamente. No dependen de ninguna variable tensión o corriente, más allá de esta definición. Bien, ya vamos a ver también que este coeficiente de inducción mutua, teniendo acá Tesla por metro cuadrado, el flujo, bueno, esto es un número, esto es amper, todo eso digamos, me define que M, coeficiente de inducción mutua, se mide, la unidad de medición es el H, que es el H, el henrio. ¿Sí? Los parámetros de inducción se miden en henrio, ¿sí? Con la letra H. Y M pondera entonces el acoplamiento mutuo entre dos inductores. Por un lado. Por otro lado, otra cosa importante que ya lo vamos a ver rápido en las diapositivas porque es lo que estamos explicando acá. Fíjense lo que hemos puesto acá. ¿Qué pasa si, digamos, a través de esta presentación de dónde aparece el coeficiente M, que según dijimos, si yo meto corriente por una bobina y analizo el flujo en la otra, o si meto la corriente en esta y analizo el flujo en la primera, en definitiva, tengo estas dos situaciones, pero el M termina siendo el mismo. Termina siendo el mismo. Bien, ¿qué pasa si yo derivo ambos miembros con respecto al tiempo? Si yo derivo el primer miembro, digamos, de cualquiera de estas dos expresiones, lo hago acá. Si yo derivo con respecto al tiempo, acá me va a quedar N2, la derivada del flujo, con respecto al tiempo. Y la derivada del flujo con respecto al tiempo, si a mí se me ocurre, a ver, del otro lado hago lo mismo. Derivo esto, pero como M es un coeficiente, me va a quedar el coeficiente como constante y me va a quedar la derivada de I1 con respecto al tiempo. ¿Sí? Acá abajo debería ser lo mismo, vale decir, me va a quedar N1
por la derivada del flujo 1 con respecto al tiempo, y del otro lado me va a quedar la constante m por la derivada de I2 con respecto al tiempo. ¿Sí? Bien, si se me ocurre multiplicar ambos miembros por un negativo, para no alterar nada, multiplico ambos miembros por un negativo, lo que está acá, la derivada del flujo en la bobina 2 con respecto al tiempo, es, según la ley de Faraday, la FEM inducida cambiada de signo. Sí, este signo negativo me está autorizando a poner la famosa epsilon de Faraday, que me está diciendo de que en una espira de la bobina 2 se está induciendo una FEM como consecuencia de la variación de flujo en esa bobina 2. Y esa variación de flujo en la bobina 2 tiene que ver con la variación de corriente, pero en la bobina 1, que es la que genera ese flujo cambiante. Bien, multiplicado por N2, claro, porque la FEM inducida, si yo saco el N2, estaría calculando la FEM inducida en una de estas espiras. Pero no tengo una, tengo N2, por eso la multiplico por N2 para calcular los voltios de FEM inducida como consecuencia de la variación de corriente en la otra bobina. ¿Sí? Es decir, esto que tenía acá tendría que poner una epsilon sub 2, la FEM en el bobinado 2, que es función de la variación de corriente en el bobinado 1. Paralelamente, acá me va a pasar lo mismo. ¿Qué tengo acá? La variación de flujo en el tiempo en el bobinado 1. Entonces, ¿qué tengo acá? Multiplicado por el número de espiras en el bobinado 1. Acá que tengo la FEM en el bobinado 1, que obviamente tiene que ver con el cambio de corriente en el otro bobinado. Bien. Bien. Esto es inducción mutua. Esto es inducción mutua y estamos viendo que en un bobinado o en el otro puedo tener una FEM como consecuencia de la variación de corriente en el que está acoplado, en el otro que está cercano, pero no es el mismo. Ya que estoy en el pizarrón, y para no volver otra vez al pizarrón, pegadito al tema de inducción mutua, vale decir, la inducción entre dos bobinados, está el otro tema que se llama autoinducción. Autoinducción. ¿Qué es autoinducción? Permiso, voy a borrar. ¿Qué es autoinducción? Bueno, autoinducción es cuando no tengo dos bobinados, sino tengo uno solo. Entonces, yo voy a proponer una circulación de corriente I a través del bobinado, una I minúscula, es decir, puede variar en el tiempo, según la ley que yo quiera. Entonces, evidentemente la circulación de corriente va a hacer que en el seno de este, que podría ser un solenoide, se establezca un campo magnético y en consecuencia un flujo magnético. Entonces, hago el mismo pensamiento que recién. Yo tengo acá N espiras. Entonces digo, bueno, yo tengo un flujo magnético por la propia corriente que circula. Ese flujo magnético está atravesando ¿cuántas espiras? N. Tengo N espiras. Bien. Y ese flujo magnético multiplicado por el número de espiras es proporcional a la corriente. Obvio, ya no es la corriente I1 o I2 porque no tengo más que un solo inductor, un solo bobinado. ¿Cómo establezco la igualdad? A través de un coeficiente, igual que recién. El coeficiente de recién era M. El coeficiente A de ahora va a ser L. Y se llama coeficiente de autoinducción. No de inducción mutua, sino de autoinducción. Coeficiente de autoinducción. Bien, parecido a lo de recién, L entonces se mide en flujo por número de espiras sobre la corriente. ¿En qué se mide L? En H. En henrios. Así como el capacitor se mide en faradios, el resistor se medía en ohmios,
Bueno, el inductor o el autoinductor, como se llama, se mide en henrios, ¿sí? En general, los problemas que vamos a resolver tienen que ver siempre con, la mayoría de los problemas con autoinductancias, ¿sí? O sea, tenemos que conocer el valor de L asociado al bobinado del problema. Bien, y al igual que recién, ¿qué pasa si derivamos esto con respecto al tiempo? Bueno, me va a quedar N derivada del flujo con respecto al tiempo. Y del otro lado me va a quedar L derivada de I con respecto al tiempo. Si ahora se me ocurre poner el signo negativo, esto hace referencia a la ley de Faraday. ¿Qué es esta epsilon ahora? Es una FEM autoinducida. Es una FEM autoinducida como consecuencia de la variación del flujo en el propio bobinado. ¿Sí? Entonces, en definitiva, yo veo que entre los extremos del inductor, yo voy a poder medir una FEM autoinducida que tendrá que ver con la variación de la corriente con respecto al tiempo, como corresponde a todo lo que tenga que ver con ley de Faraday. Siempre tiene que ver la variación de flujo. Bueno, como la variación del flujo tiene que ver con la variación de la corriente, entonces, si yo tengo una FEM autoinducida en el inductor, tendrá que ver no con la corriente, sino con la variación de la corriente en el tiempo. Bien, bueno, hasta acá el pizarrón que quería, digamos, escribir, razonar en voz alta, ¿sí? Como para que se entienda más o menos el estilo de esto. Ahora volvemos al PowerPoint si no hay preguntas. Bueno, volvamos al PowerPoint. Bueno, estamos acá, ¿sí? Fíjense, bueno, esto es lo que estaba en el pizarrón, este es el dibujito del libro. Considere, bueno, dos bobinados, lo mismo que hemos estado explicando. Y la manera de poder definir una FEM inducida en un bobinado como consecuencia de la variación de flujo en ese bobinado que proviene de la variación de corriente en el otro bobinado. ¿Sí? Esto en cuanto a inducción mutua. Bien, tenemos la otra diapositiva y acá presenta la autoinductancia. Esto último que habíamos escrito en el pizarrón, ¿sí? Una autoinductancia. Bien, considera una bobina conectada a una resistencia R y voltaje B. Cuando se cierra el interruptor, el aumento de corriente aumenta el flujo, vale decir, hace variar el flujo, lo que produce una fuerza electromotriz, una FEM interna. Bien, lo que estábamos recién viendo en la pizarra. Bien. Bueno, por ejemplo acá, hay un tema. Fíjense, está dibujado una especie de solenoide, ¿sí? Necesito una bobina. El bobinado clásico es un solenoide. Fíjense el circuito de abajo a la izquierda, que dice I creciente. ¿Por qué I creciente? Porque es la situación en donde yo conecto la pila y en consecuencia va a circular corriente a través del bobinado y a través de la resistencia. Cuando yo desconecto en el dibujito de la derecha de la pantalla, se produce el caso opuesto, vale decir, yo estoy quitándole energía, le estoy quitando la corriente al inductor. Ahora, la flechita en rojo, fíjense que dice la FEM, flecha en rojo, debe oponerse al cambio de flujo. Bueno, esa flechita está al revés. ¿Sí? Esa flechita está al revés. Disculpen. Está al revés. ¿Por qué está al revés? Ya lo hablamos con Hugo Martínez. O sea, si la flechita está indicando de alguna manera el posicionamiento de la FEM inducida, estaría al revés, ¿por qué? Porque justamente, fíjense,
tengo el inductor, y lo conecto a una batería, ¿sí? Y acá cierra una resistencia, como formando parte del circuito. Cuando está cerrado, ¿sí? La FEM establece una corriente que va a circular a través del circuito. Bien, la flechita esa en rojo que está puesta y está puesta para allá, estaría indicando como una batería, como una FEM inducida, que se vería de esa manera. Y no es así. Justamente el signo negativo, ¿se acuerdan que recién ponemos un signo negativo de n por la derivada del flujo con respecto al tiempo? ¿Sí? Ese signo negativo es propio, más que un signo digamos, algebraico, es un concepto. El concepto es que si yo pretendo incorporar corriente al inductor, porque lo estoy conectando a una pila, entonces por ley de Faraday el inductor se va a oponer a ese crecimiento de la corriente. Y en consecuencia el inductor, justamente para evitar que la corriente crezca a través de él, o se establezca a través de él, opone una FEM autoinducida, opone una ley autoinducida. Es decir, si yo tuviese que pensar en esta FEM autoinducida, tendría que ponerle con el más oponiéndose al más de la pila y con el menos oponiéndose al menos de la pila para tratar de evitar que la corriente circule a través de él. Ese negativo es propio de la ley de Faraday. Entonces, si la flechita roja implica el sentido de esta FEM inducida, debería ir para el otro lado, ¿sí? Prestar atención a eso. Ese es el concepto del signo negativo, ¿sí? Siempre se va a oponer al establecimiento de la corriente. Ahora, una vez que la corriente se estableció y yo pretendo abrir el circuito para que la corriente no circule más, lo que hace el inductor es, a través de la ley de Faraday, reacciona tratando de evitar el cambio. ¿Cuál es el cambio? Y el cambio ahora es que si tenía una corriente establecida, dejó de tenerla, o se la estamos quitando porque estamos abriendo el interruptor. ¿Qué hace el interruptor? ¿Qué hace el inductor? Aprovecha la energía, que ya veremos, la tiene acumulada en el campo magnético, para proveer una corriente que trate de reemplazar a la corriente que le están quitando. Para eso, el inductor se comporta como una FEM autoinducida, pero esta vez con polaridad contraria. ¿Sí? La flechita en rojo iría para el otro lado, porque tendería a que el sistema siga dando corriente eléctrica en el mismo sentido. O sea, se opone al cambio. Cuando yo quise introducirle una diferencia de potencial para que circulara la corriente, me puso una FEM para un lado, cosa de oponerse. Pero una vez pasado el tiempo y que esta pila se impone y hace circular corriente, cuando yo trato de despegar el circuito, de cortarle la corriente, bueno, invierte el sentido de su polaridad, cosa de que la corriente siga circulando en el mismo sentido que tenía. Es decir, se opone al cambio, como todo lo que tiene que ver con la ley de Faraday. Ustedes dirán, por ahí si se dan cuenta, si cuando yo despego este interruptor, por más que este autoinductor genere una propia FEM autoinducida para que la corriente siga circulando, bueno, no debería poder seguir circulando porque yo abrí el circuito. Justamente cuando yo tengo un inductor, lo que suele pasar es que cuando yo despego el circuito, trato de abrir,
salta una chispita acá. Una chispita que hace a la continuidad de la descarga energética del inductor que tenía una energía almacenada y la devuelve tratando de mantener la corriente que originalmente tenía, ¿sí? Así nos saltan acá una pequeña chispita. Bien, volvamos a nuestro PowerPoint. Bien, ahí está, ¿sí? Ahí está, como digo, las flechitas estarían al revés. Bien, bueno, acá está presentando el valor de inductancia o autoinductancia L, lo que habíamos visto recién en la pizarra, que la FEM inducida tiene que ver con la variación o la derivada de la corriente con respecto al tiempo, por L, con signo cambiado. Una inductancia de un henrio, ¿sí? Henrio o Henry, en honor al físico Henry, significa que el cambio de corriente a la tasa de 1 ampere por segundo inducirá una FEM de 1 voltio, ¿sí? El rol de L dificulta o atenúa los cambios de corriente. Es lo que yo estaba contando recién. Vale decir, cuando yo tengo un inductor, justamente como consecuencia de la ley de Faraday, el inductor se opone a todo cambio de corriente. Si yo le quiero imponer una corriente, se opone. Y si yo le estoy haciendo circular una corriente y se la pretendo sacar, también se opone. Pretende que la corriente siga circulando, ¿sí? Acá está, fíjense que de la expresión de L, donde esta E implica la epsilon, que se mide en voltios, y delta I sobre delta T sería ampere por segundo. Llegamos acá a la parte inferior derecha de la pantalla, en donde queda definido el henrio como el cociente entre 1 volt sobre 1 ampere por segundo, ¿sí? Bien. Bueno, esto es muy importante. Esto es muy importante. Tiene que ver con un dibujito que está en el libro. A ver. Bueno, acá está, digamos, cómo evaluar las características de un inductor en un circuito cuando yo pienso en la ley de Kirchhoff. Cuando yo recorro una malla, bueno, tengo que sumar o restar subidas o caídas de potencial como consecuencia de que yo atravieso, por ejemplo, una resistencia. Bueno, lo mismo va a pasar con un inductor. Pero ¿cómo es la caída o la subida de potencial en un inductor? Bien, es lo que está acá en la placa, ¿sí? Y lo que está en el libro. A ver. Fíjense, supongamos que yo tengo un inductor. Yo tengo acá un borne A y un borne B. Y por el inductor estoy haciendo circular una corriente hacia abajo que le llamo I. Puede variar. Bien, yo sé que tengo una FEM autoinducida que es igual a menos L por la derivada de I con respecto a T, ¿sí? Bien, como también eso es lo mismo que menos N por la derivada del flujo con respecto a T. Eran dos expresiones, ¿sí? Pero evidentemente para un circuito eléctrico, en donde yo en general cuento con la corriente, entonces me quedo con esta. Me quedo con esta. Bien, ¿qué es lo que significa que la FEM esté negativo en la FEM? Lo que significa, esta es la FEM autoinducida y el negativo responde a la ley de Faraday. Vale decir que la FEM autoinducida se va a oponer a la variación de corriente en el tiempo. Ahora, que una FEM sea positiva, aunque una FEM, a ver, si yo dibujo acá una FEM, qué sé yo, de 12 voltios, ¿sí? Más o menos. ¿Esta FEM es positiva o es negativa? En principio no tiene sentido la pregunta. La FEM vale 12 voltios, pero 12 volt positivo o 12 volt negativo.
Y depende del sistema de referencia. Es lo mismo que yo tengo un vector velocidad, digo, 3 metros por segundo. ¿Ese vector es positivo o es negativo? No, un vector no es positivo ni es negativo. Lo podré descomponer según un sistema de referencia, entonces sus componentes serán positiva o negativa en X, en Y, etc. ¿Sí? Bueno, con la FEM pasa lo mismo. Yo tengo una FEM, 12 voltios. ¿Es positiva o es negativa? Entonces, ahí aparece esto. Entonces yo digo, miren, B a B, o sea, el potencial de arriba con respecto al potencial de abajo es 12. Porque el potencial de arriba está 12 voltios por arriba del de abajo. Ahora, si yo pongo BA, estoy mirando la pila al revés. Estoy diciendo, ¿cómo es el potencial de abajo con respecto al... ¿Cómo es el potencial del punto B con respecto al punto A? Y está 12 volts por debajo. Es decir, el signo de una FEM tiene que ver con alguna referencia a la cual yo debo recurrir. Bien, entonces, yo digo, si yo tengo una FEM definida con ese signo negativo como consecuencia conceptual de la ley de Faraday. Ahora, si yo acá tengo un punto A y tengo un punto B, resulta que ese potencial B a B es igual sería, el negativo del épsilon. Lo contrario a esto, vale decir, sería L por la derivada de I con respecto al tiempo. Cuando yo tenga que medir la diferencia de potencial en un inductor, esa diferencia de potencial B a B será el coeficiente L de autoinducción que se mide en Henry por la derivada de I con respecto a T. Porque este negativo, de nuevo, es el concepto asociado a oponerse a la causa que lo produce. Entonces, nosotros vamos a usar esta última igualdad, vale decir, a ver, vamos a usar que un B a B es L por la derivada de I con respecto a T. Entonces, por ejemplo, B a B, ¿es positivo o es negativo? Cuando yo tenía una resistencia, yo tenía acá un borne A y acá tenía un borne B, y la corriente, supongamos que va de arriba para abajo, yo sabía que el borne A estaba a un potencial más elevado que el borne B. El más menos, yo lo ponía así, porque la corriente va desde un potencial mayor a un potencial menor. Pero que en ese caso, B a B era igual a R por I. Pero en este caso, B a B no es igual a R por I, es igual a L por la derivada de I, no por I, por el cambio de I con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué pasa si la corriente I es una I mayúscula, una constante? Si es una I mayúscula, entonces B a B es L por la derivada de una constante. La derivada de una constante vale 0. Por lo tanto, B a B es igual a 0. Es decir, si yo por el inductor está circulando una corriente constante en el tiempo, la diferencia de potencial vale 0. Vale decir, lo podría cambiar por un cable que no tiene diferencia de potencial, porque no deja de ser un cable. Es un cable largo, un cable arrollado. Si la corriente es constante, no deja de ser un cable. No tengo diferencia de potencial. Ahora, ¿qué pasa si la corriente va aumentando en el tiempo? ¿Sí? ¿Qué pasa si la corriente no es constante, sino que la derivada de I con respecto al tiempo es mayor que 0? Bueno, si esto es mayor que 0, entonces B a B va a ser mayor que 0. B a B va a ser mayor que 0. ¿Qué significa? Significa que acá voy a tener un potencial positivo con respecto a un potencial negativo de acá abajo.
Y eso responde a este negativo. ¿Por qué? Porque si yo pretendo incrementar la corriente, el inductor se trata de oponer a ese incremento generando una FEM autoinducida con un potencial que trate de impedir que la corriente entre, porque mientras más potencial tengo acá, menos corriente va a entrar. Más difícil le va a ser a una FEM que esté colgada por acá de introducir corriente cuando este positivo de la FEM se enfrenta con un positivo autoinducido del propio bobinado. Entonces, cuando la corriente, de nuevo, tiende a aumentar, así, VAB es positivo. ¿Qué falta? Falta el caso de que... Pucha, me quedo sin pantalla. Falta el caso, digo, de que la derivada de I con respecto al tiempo sea negativa. ¿Qué significa? Que esta corriente sigue circulando en la misma dirección, pero va disminuyendo su intensidad, va decayendo. Entonces, si la derivada de I con respecto al tiempo es negativa, entonces VAB es menor que 0. ¿Qué significa que VAB sea menor que 0? Y que entonces el positivo está acá abajo y el negativo está acá arriba. Cuando por X motivos la pila que está metiendo corriente por acá está disminuyendo la corriente que está haciendo pasar, el inductor reacciona, como predice la ley de Faraday, invirtiendo su polaridad. Si acá tenía un positivo y acá un negativo, lo dio vuelta. El negativo fue a parar arriba, el positivo abajo, de una FEM autoinducida para ayudar a esta pila a que no deje de hacer circular corriente, ¿sí? Es decir, el inductor se comporta como un elemento que da una cierta, por decirlo de alguna manera, una cierta inercia a la corriente, ¿sí? La corriente a través del inductor tiende a permanecer siempre constante o en la misma dirección, ¿sí? Y para eso el inductor aprovecha su energía que está asociada a un campo magnético para poner polaridades de una manera o de otra, pero para que la corriente siempre se mantenga constante. Bien, no es un tema sencillo de entender, así que por favor preguntan cualquier cosa, ¿sí? Bien, volvamos a... Profe, disculpe. Sí. ¿L es la distancia entre A y B o la longitud del inductor? A ver, espera. No te escuché bien la pregunta. Más fuerte, por favor. Si L es, ¿qué distancia? ¿La No, no, entre no, A y no, B? ¿O no es? no. L es la característica del inductor. Ah, Es como decir que el C se te lo medía en faradios, es la capacidad del capacitor. Bueno, L es el coeficiente que me pondera este inductor, si tiene pocas vueltas, muchas vueltas, etcétera, etcétera. claro, no No es entendí ninguna cualquier cosa. longitud. Es el símbolo con el cual identificamos el nuevo dispositivo de circuito, que es el bobinado. ¿De acuerdo? Bien, bien. No, claro, entendí cualquier cosa. Disculpe. Está bien. No, pregunten, por favor. Pregunten todo lo que necesiten. Profe. Sí. Uy. En este último caso, ¿dónde quedaría, o sea, cuál sería la flecha de la FEM cuando el VAB es menor a 0? Si la tuviésemos que representar en una flecha. Claro, por eso que me decía que la flechita de recién estaban al revés. En un caso como este, la FEM autoinducida estaría para abajo. Es decir, estaría en el mismo sentido que la FEM que provee la corriente. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la corriente tiende a disminuir. Entonces, si la derivada de la corriente con respecto al tiempo es menor que 0, porque la corriente disminuye, VAB es negativo. Entonces, si VAB es negativo, el potencial de A está por debajo del potencial de B, sería como una FEM autoinducida que apunta para abajo. Ah, bien. Claro, Perfecto. en cambio,
En cambio, al principio, cuando la corriente aumentaba, B a B es positivo, es decir, acá tengo un más, acá tengo un menos, y la FEM autoinducida estaría enfrentándose a la fuente de energía que provee la corriente, por ejemplo, una FEM externa. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bien. Profe, perdón, entonces actúa como una especie de estabilizador, digamos. Exacto, O exacto. sea, tiende a volverlo a una constante. Perfecta tu palabra. Se usa como estabilizador. A ver, ya hoy por hoy la estabilización de corriente se logra por medios electrónicos, pero qué sé yo, en otros tiempos, a ver, me hace acordar a la infancia mía, televisores blanco y negro de válvulas, pregúntenle a los abuelos de ustedes, los televisores blanco y negro eran muy sensibles a las bajas y a las subidas de tensiones de las líneas, que venían con un estabilizador de corriente, que era una cajita pesada que se ponía abajo en el piso, en una repisita al lado del televisor, y tenía adentro un gran inductor, para, bueno, en la época, las limitaciones tecnológicas, te vendían, ¿sí? Con el televisor te vendían el estabilizador de corriente, era un gran inductor, con capacitores también, porque si el inductor trata de estabilizar la corriente, el capacitor trata de estabilizar la tensión, por ejemplo. Entonces, haciendo un mix de las cualidades de uno y del otro, se puede lograr algunas cosas dentro de los conceptos eléctricos, ¿sí? O electrónicos. Bien, esa sería Genial, genial. una buena palabra. Trata de estabilizar la corriente. Bien, a ver, sigamos. Bueno, esto es lo que yo estuve trabajando en el pizarrón. Bueno, este es un ejemplo, ¿sí? Me dice Martínez que los ejemplos los pase por alto, que ustedes creo que tienen acceso a estos PowerPoint. Son ejercicios, donde, digamos, básicamente yo reemplazo los valores en las expresiones de cálculo y obtengo el valor de L, ¿sí? 2 milihenrios, ¿sí? Los valores de los inductores suelen estar en el orden de los milihenrios, ¿sí? El henrio es como una unidad muy grande, lo mismo que hablar del faradio en capacitores, es muy grande, uno habla de microfaradios, de nanofaradios. Bien, bueno, se sigue la práctica de usar I minúscula para corriente variable o transitoria e I mayúscula para corriente estacionaria. Perfecto, ya lo saben. Cálculo de inductancia, bueno, de las expresiones que hemos estado viendo, despeja el valor de L, esto ya lo vimos, ¿sí? L igual a N phi sobre I, que da en henrios. Esto es nuevo, simplemente es una aplicación a un solenoide, ¿por qué? Porque fíjense, ¿a qué es igual L? Acá donde tengo el cursor. L, según lo que vimos, según la definición, coeficiente de autoinducción, es igual al número de espiras por el flujo sobre la corriente, ¿sí? Pero como decíamos en principio, el coeficiente de inducción mutua, M, el primero que vimos, y este L, no depende de la corriente, ni depende de ningún parámetro variable. En realidad termina siendo función de las características propias del bobinado. Función de las características propias del bobinado. A ver, esperen. Perdón. Bien, entonces, sin embargo, en la primera definición, donde está el cursor, L igual a N phi sobre I. Bueno, entonces acá vemos, ¿qué es lo que es el flujo? El flujo es campo por área. ¿Cuál es el campo en un solenoide? ¿Se acuerdan que era mu 0 por N chiquita por I? Bueno,
N chiquita era el número de espiras por unidad de longitud. Este N mayúscula sobre L me estaría definiendo el N chiquita, N minúscula. Entonces, yo tengo que si reemplazo este campo en el flujo y meto el flujo acá, la corriente del campo se termina cancelando con la corriente de definición de L, ¿sí? Y entonces, al combinar todo esto, me queda un valor de autoinducción o inductancia del inductor, L, que es función de mu sub 0, en el caso de que esté, mu sub 0 en el caso de que estuviésemos trabajando en el aire o en el vacío, si en el centro del solenoide, el solenoide lo bobinamos sobre un, no sé, sobre un cilindro de hierro, bueno, entonces ese mu 0 tendrá que cambiar por otro valor, ¿sí? Bien, por el número, por n al cuadrado, el número de espira, la sección, el área y la longitud. Bien, otro ejemplo, bueno, para esto son ejemplos muy sencillos porque es simplemente reemplazar en las expresiones de cálculo de recién, ven, los valores de un solenoide típico, entonces saco la cuenta y llego al valor en henrios, en H. Fíjense, esto sería 83, casi 84 microhenrios. L, ahí está, ¿ven? L no depende de la corriente, sino de los parámetros de la bobina. Otro ejemplo, lo vamos a pasar de largo. Acá una FEM autoinducida. Y acá vamos a otro tema, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo se comporta este inductor en un circuito. Y cómo vemos que la caída o subida de potencial a lo largo de un inductor depende de la variación de corriente, que era lo que habíamos hecho en el pizarrón. Bien, ahora vamos a otro punto distinto, de energía almacenada en un inductor. Bien, fíjense que dice ahí potencia igual a, ya sabemos, la derivada de la energía con respecto al tiempo. La potencia eléctrica es siempre la diferencia de potencial V a V en los extremos del inductor por la corriente. V a V es L por la derivada de I con respecto a T y la I la he metido en el medio, ¿sí? Bien, de esta última expresión, que estoy redondeando con el cursor, si diferencial T lo paso multiplicando a la potencia, entonces tendría un diferencial de U. O sea, P por diferencial T tendría un diferencial de U. Diferencial de U, que no está acá, está directamente U, sería L por I por diferencial de I. Si lo integro, tengo U. Lo integro entre una corriente 0 y una corriente final I, ¿sí? Que establecida en el inductor, y llego a la expresión típica de energía en un inductor. Cuando en un inductor se establece una corriente eléctrica, la energía en Joule que está almacenada en su campo magnético vale eso, 1/2 de L por la corriente al cuadrado. Es algo similar a lo que habíamos visto con capacitores. ¿Se acuerdan que una de las formas de tener la U en un capacitor con una cierta tensión era 1/2 de C por V al cuadrado? 1/2 de la capacidad por la tensión al cuadrado. Bueno, esto es 1/2 de L por I al cuadrado. Tiene un paralelismo, una dualidad interesante. Profe, esa corriente sería la corriente generada por la FEM, la corriente máxima a la que llegaría el inductor. Claro, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esa corriente es la corriente que yo pueda tener, o bien en un instante, porque vamos a ver que no es fácil introducirle corriente a un inductor por todo lo que estamos diciendo. El inductor se opone al cambio de corriente. Entonces, si el inductor naturalmente no tiene corriente y yo quiero hacerle pasar corriente, es como que me va a llevar trabajo hacerle pasar corriente. Pero cuando logro estabilizarle una corriente de valor I mayúscula, como la que está ahí, la energía en Joule almacenada en su campo magnético vale eso. Y en un proceso intermedio, en donde yo tengo, digamos, va teniendo alguna corriente, bueno, las energías van a ir siendo 1/2 de L por la corriente que esté circulando al cuadrado. ¿Sí?
Pero eso, tenés razón, esa es la corriente que se establecería una vez que yo conecto una FEM y logro, digamos, estabilizar una corriente ahí. Ya vamos a ver en los ejercicios este tipo de cosas. Bien. Bien, ahí está la conclusión final. 1 medio de L por I al cuadrado. Bien, un ejemplo de lo mismo. Lo vamos a saltear. Bien, y este sí, así como se vio energía, ahora se ve densidad de energía. También algo parecido a lo que seguramente vieron con capacitores. ¿Qué es lo que es la densidad de energía? Bueno, simplemente la energía por metro cúbico. Si yo considero, como en el caso este que tengo acá, un dibujito que tengo un solenoide, ¿sí? Recordemos que en unas diapositivas anteriores habíamos deducido para un solenoide el valor de L, que me había quedado esto, mu 0 por N al cuadrado por A sobre L, que decía yo, fíjense que en definitiva queda independiente de la corriente, o sea, queda función de las características físicas, el número de espiras, N, la sección A, la longitud L, y mu 0, que sería la característica magnética del medio en el cual se encuentra. Bien. ¿Cuánto vale la energía? Lo acabamos de ver recién, 1 medio de L por I al cuadrado. ¿Cuánto vale el volumen de este solenoide? O sea, el volumen donde está el campo magnético. Y vale A por L, el volumen del cilindro, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer el cociente entre U y B, reemplazando todo esto. Bueno, una vez que hacemos todos estos reemplazos, llegamos a que la densidad de energía, vale decir cuántos joules sobre metro cúbico tengo en el solenoide, evidentemente depende de las características del solenoide y depende de la corriente que lo está atravesando. Ahora, a ver, voy para atrás otra vez. Esta última expresión, yo sinceramente la estoy leyendo, si no, no me acordaría, porque no es muy usual, porque es una expresión que responde a una densidad de energía de este solenoide. Y el solenoide no es el único elemento magnético, tenemos un toroide, digamos. Cualquier cable eléctrico presenta efectos de autoinducción. Es decir, acá tengo una expresión de densidad de energía que ha venido desde tratar el solenoide como caso particular. Ahora, cuando me voy a esta diapositiva, vuelve a insistir con que la densidad de energía es eso, ¿sí? Para el solenoide. Pero empieza a hacer algunas identificaciones, ¿ven? O sea, mu 0 sobre 2, lo tengo acá, agrupa las cosas de determinada manera para que finalmente le quede lo que sí yo me acuerdo, y seguramente ustedes cuando ya preparen la materia también lo van a tener presente, porque la densidad de energía U chiquita para el solenoide, para el toroide, para lo que ustedes busquen, en definitiva, de todo esto, queda esto, ¿sí? Fíjense, de todo lo que veníamos para el solenoide, haciendo estos reemplazos o estas identificaciones, me queda que la densidad de energía es esto. Y esto, bueno, acá está, ¿sí? Acá está, densidad de energía. Estaba por acá, bueno, otro ejemplo. Profe, una pregunta. ¿Hay por qué en las imágenes siempre está el inductor conectado a un resistor? Qué buena pregunta, porque en general el estudio digamos, eso es lo que tenemos que ver ahora. Cuando hagamos, cuando veamos en detalle cómo varía esta corriente que parecería ser muy difícil de establecer en un inductor,
el circuito necesariamente debe tener una resistencia para poder medir esa variación de corriente. Si yo no pongo una resistencia, en realidad la resistencia siempre la tengo en realidad porque cualquier cable que conecte, yo sé que tiene resistencia, no es el cable ideal del dibujito, ¿sí? Es decir, esta resistencia que está acá está a los efectos de poder, ¿cómo decirlo? A ver, si yo no tengo la resistencia, digámoslo desde otro punto de vista, si yo no tengo esta resistencia, entonces tengo el paralelo de la FEM externa con el inductor. Cuando yo pretendo establecer la corriente, el inductor va a tener una FEM autoinducida que va a ser proporcional a la corriente que va a circular. Y la corriente que va a circular va a variar en el tiempo. Es decir, se da la paradoja, se daría la paradoja que entonces el inductor y la FEM están en paralelos, deberían tener permanentemente la misma diferencia de potencial, ¿sí? Y eso no podría ser en el inductor, porque en el inductor debe pasar un cierto tiempo para que se establezca la corriente. Es decir, la diferencia de potencial en el inductor, en la medida que se está cargando energéticamente, va cambiando. Y si yo lo pongo en paralelo con la FEM, tendría que tener permanentemente la misma diferencia de potencial. Por eso hay que poner en el circuito una resistencia cuya caída de potencial absorba esas diferencias. Yo no sé si te contesté la pregunta. Sí, profe, se entendió clarísimo, gracias. Ya lo vamos a ver con algún ejemplo. Bueno, acá está, ¿ves? La densidad de energía es importante para el estudio de ondas electromagnéticas. En definitiva, acá simplemente da algunos valores de un inductor para reemplazar y llegar a calcular una U chiquita, que es Joule sobre metro cúbico. Como dice acá, lo vamos a usar en onda electromagnética. Bien. Bueno, acá llegamos al circuito RL. ¿Sí? Circuito RL. Así como se acuerdan que en capacitores teníamos circuito RC, bueno, acá tenemos circuito RL. En este circuito tengo una pila, ¿sí? Y la llave S1 que cuando yo conecto va a intentar hacer circular corriente a través del inductor. La llave S2 está abierta, como si yo borrara esta línea que tengo acá. Entonces, ahí está, ¿ven? Hacemos como que anulamos esta línea intermedia y cuando conectamos el interruptor, la FEM externa me hace circular una corriente a través de la resistencia y a través del inductor. El inductor, esta FEM está bien, se está oponiendo, por ley de Faraday, está la FEM autoinducida, que se estaría oponiendo a nuestra FEM para evitar la variación de corriente a través de él mismo. Bien, acá aparece la ecuación de Maya. La ecuación de Maya, en donde... Bueno, acá esta epsilon que está acá en realidad hace referencia a la B que está arriba, ¿sí? Esta epsilon hace referencia a la B de la fuente. Menos I por ahí. Sí, te escucho. Ahí, si la corriente fuese decreciente, la Sí. FEM inducida sería para el otro lado. Exacto, exactamente así. Lo que pasa es que acá estoy pensando que acabo de conectar la fuente, entonces se está estableciendo la corriente va de 0 a un valor mayor, va creciendo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, acá está la ecuación de Maya, ¿sí? La B del circuito menos la caída que la corriente provoca en la resistencia, menos la caída en el inductor, porque L derivada de con respecto a T es positivo de acá hasta acá, porque se está oponiendo. O sea, acá tengo un más menos en el inductor, de igual manera que tengo un más menos en la resistencia. Bien.
Bueno, inicialmente la derivada es grande, entonces la FEM inducida es grande y la corriente es pequeña. ¿Por qué? Porque como la FEM inducida es muy grande, se opone a esta FEM y en consecuencia la corriente tiende a ser muy pequeña. Bien. Bueno, la ecuación diferencial que teníamos recién se resuelve, está en el libro resuelta, y la solución es la que tenemos en pantalla, ¿sí? La función corriente, función del tiempo, tiene esta expresión. Y esta gráfica, vale decir, en un instante cero, la corriente que pasa por el inductor tiende a ser cero. Y despacito se va estableciendo hasta que llega a un límite máximo, para tiempo tendiendo a infinito de acuerdo a este exponencial. ¿Cuánto vale esa corriente máxima? Esa corriente máxima para tiempo infinito, este exponencial se hace cero, y la corriente máxima es B sobre R. ¿Qué es B sobre R? B sobre R es esta B sobre esta resistencia como si el inductor no existiera. Claro, porque cuando ya la corriente se estableció en un valor máximo, ya no varía. Y si la corriente no varía, la caída en el inductor vale cero, y entonces el inductor se comporta como un cortocircuito. Y entonces la corriente que está circulando por acá no es más que B sobre R, por ley de Ohm. ¿Se entiende? Bien. Entonces, o sea, que en el momento cero la corriente vale cero. En un tiempo grande la corriente se establece a un límite que es la tensión de la pila sobre la resistencia. Y en el medio tengo esta variación. Ahí está. Ahí está. Y aparece tau, igual que aparecía una constante de tiempo en el capacitor, ¿se acuerdan que era R por C? Que se medía en segundos. Bueno, acá también resulta que henrios dividido ohmios da en segundos, y es la constante de tiempo que, obviamente, si el tiempo t lo cambio por tau, acá me queda e a la menos 1, y bueno, y da características de que en ese tiempo tau, la corriente establecida llega al 63% de la máxima corriente que va a circular a través de este inductor. Bueno, esto mismo, esto es del libro, es la misma expresión. Bien, y acá viene el proceso de descarga. Ojo con esto porque el inductor no se carga, cuando uno habla de carga o descarga del inductor, habla de carga o descarga energética. Carga o descarga energética. Cuando hablábamos de capacitor, cuando decíamos que el capacitor se carga con coulombios, se carga con carga Q, ¿sí? Y también se carga con energía en Joule. En cambio el inductor no es que se carga con coulombios, no se carga con coulombios, se está cargando, simplemente cuando hablamos de carga o descarga estamos hablando de energéticamente hablando, ¿sí? Si yo tenía el inductor con una corriente establecida, estaba cargado energéticamente con ciertos Joule por su campo magnético. Bien. Cuando yo, entonces, al igual que pasaba con el capacitor, levanto la llave S1 y bajo la llave S2, entonces desconecto la fuente externa y el inductor que estaba cargado energéticamente hablando, ¿sí? Se va a descargar energéticamente hablando sobre el circuito que le queda, que es la resistencia y la llavecita esta. ¿Sí? Acá está, ¿ven? O sea, suprimimos la fuente y conectamos la llave S2. Bien, y esto está al revés. Esto está al revés. O sea, ¿qué es lo que está al revés? Está fíjense, la corriente esta debería apuntar para abajo y esta FEM
debería apuntar para el otro lado. ¿Por qué? Profe, pero al ser I chiquita, ¿no estaría representando el cambio? Digamos que está disminuyendo la Sí, corriente en sí, la resistencia. claro, pero digo, yo tenía acá una FEM externa que estaba haciendo circular corriente a través del inductor, ¿sí? Cuando ya se establece la corriente, yo acá tengo una energía de campo magnético y la corriente que está circulando de derecha a izquierda. Bien, cuando yo saco esta FEM y cierro el circuito, según la llave C2, perdón, está bien. A ver, disculpen, voy a volver a poner la FEM. Cuando la corriente se estaba estableciendo, la corriente I empezaba a crecer, mientras el inductor se oponía a ese crecimiento. ¿Cómo se oponía a ese crecimiento? Y poniendo acá un más y acá un menos. Vale decir, si acá tengo que dibujar la FEM autoinducida, entonces la FEM era más o menos para oponerse a la circulación de corriente. Ahora, esta corriente empezó a circular, hasta que llegó un tiempo muy grande en el cual se estableció como una corriente constante. Cuando se establece como una Y ahí sí, la sí, FEM inducida desaparece. Es como que fuese el claro, conductor. cuando llego a la corriente constante, esto se comporta como un cortocircuito y no tengo un más menos, tengo como si fuera un cable, no tengo Perfecto. caída de potencial. Ahora, cuando yo abro acá y cierro, el inductor aprovecha la energía del campo magnético para evitar que esta corriente I que está circulando empiece a decaer. ¿Sí? Entonces, para provocar eso, ¿qué es lo que hace? Se comporta el mismo como una FEM, pero esta vez cambia la polaridad con respecto a lo anterior. Porque la intención de él es que la corriente siga circulando en el mismo sentido. Entonces, si cuando se estaba cargando yo tenía un menos más para oponerse a la pila, cuando se está descargando energéticamente hablando, lo que hace es invertir la polaridad entre sus bornes para provocar una circulación de corriente que siga en el mismo sentido que originalmente tenía. Siempre la circulación va a ir de derecha a izquierda. ¿Sí? Para eso se comporta él mismo como una batería, pero con polaridad cambiada. Bien, no sé si se entiende. O sea, súbitamente cambia la polaridad a los efectos de mantener la corriente. A ver, Ahí la FEM iría así como está en sentido de la corriente que está ahí. claro, claro. Y en el Es otro decir, caso, cuando estábamos cargando, sería en el otro sentido. exacto, Ah, bien. exacto, porque claro, claro. Por eso le digo que en este dibujito, esta I en rojo y esta FEM en rojo estarían al revés. Porque la corriente tiende a permanecer de arriba para abajo en este circuito. Y la FEM, que estaba en el proceso de carga, de resistencia, estaba en este sentido, se va a ver invertida, justamente para provocar que la corriente siga circulando en sentido, digamos, horario. Bien. Profe, y al cabo Sí. de un tiempo deja de circular corriente, ¿no es cierto? Por supuesto. Por eso, acá está, mirá. Acá está digamos, la misma ecuación diferencial. A ver. La corriente digamos, de descarga energética del inductor es esa que está ahí. Es la expresión exponencial decreciente, ¿sí? O sea, por supuesto que
el inductor se está queriendo comportar como una fuente, pero no es una fuente, y en la medida que drena corriente, se le empieza a ir la energía que tiene. ¿Se entiende? Bien, ahí bueno, de la ecuación diferencial anterior, a la cual le sacamos la B de acá arriba, de la resolución de esta ecuación diferencial queda la corriente en el proceso de descarga energética, ¿sí? A partir de la I0 máxima que había llegado, empieza a decrecer exponencialmente. Ahí está. Profe, algo que no entendí es, Sí. ¿se invierte la corriente de la espira cuando se desconecta de la batería? No, la Porque corriente, lo que invierte es la diferencia de potencial. en el inductor, Es del inductor. El no inductor en la espira, porque en el gráfico de recién era como que se invertía la corriente en la espira completa. o sea, en la malla. Claro. No, no, por eso dije que la corriente en rojo que estaba ahí estaba al revés. Está mal. Ah, está mal, no es que se invierte, no es que invierte el sentido de la corriente, sino que solamente invierte la FEM en el Claro, inductor. claro, fíjense, en este dibujito que está en pantalla, esta corriente ahí tendría que ir para abajo. Y esta FEM tendría que estar dada vuelta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente original que venía de esta pila de arriba, bajaba. Entonces la corriente final también tiene que bajar, porque el inductor lo que hace es tratar de mantener la corriente en el mismo sentido. Y para hacer eso, cuando yo cierro acá la llave C2, para que la corriente siga circulando a través del inductor en el mismo sentido, su propia FEM autoinducida tiene que ser al revés. Tener un negativo acá y un positivo acá para que la corriente circule así. Por eso le digo que en esta diapositiva, esta corriente y esta FEM habría que dibujarlas al revés. Ahí, profe, si dibujamos la FEM que va a producir el inductor hacia el otro lado y la corriente que fluye por la resistencia también está al revés, no podemos aplicar la regla de mallas haciendo como que el inductor fuera una FEM, porque entonces nunca daría cero. No, sí, porque vos tendrías, a ver, el inductor se convierte como una FEM, menos más, y cuando pasás por el inductor tenés más menos. Si vos recorres, o sea, si vos acá tenés el negativo, donde tengo el cursor, y acá el positivo, si vos circulás por arriba del inductor, tenés de menos a más la FEM del inductor. Tenés por acá y de más a menos tenés la caída en la resistencia. Claro, Sí, por eso, pero el inductor se suma y el R por I se resta. exacto. El problema es que técnicamente no está cayendo, siendo que el DI sobre DL está disminuyendo, va a ser un resultado negativo. Sí, pero es una FEM, digamos, no es una corriente que le están imponiendo de afuera. Es la Está bien. corriente que él mismo está generando. O sea, no está reaccionando contra una corriente externa. ¿Se entiende? Claro. Ah, no, claro, porque la FEM, claro, me he olvidado de Lenz. Claro, tenía que poner el Claro. menos. Claro, si no está el menos, sí, Claro. sí, estaría mal. Pero claro. Bien, entonces, sigamos. A ver, veníamos por dónde veníamos. Esta, bueno, es la descarga energética, ¿sí? Hago hincapié en eso de energético, porque no es descarga de Coulomb, es descarga de energía. Bien, acá está la misma función exponencial decreciente del libro. Bueno, más de lo mismo. Simplemente un ejemplo. Bueno, ya vamos a hacer en la práctica. Constante de tiempo, etcétera. Todos los valores, todas las expresiones de cálculo aparecen con los ejemplos si uno quiere probar. Bueno, y vamos al último tema de la teoría. Al último tema de la teoría. Que es circuito LC. ¿Sí? Vale decir, acá de todo lo que veníamos viendo, pateamos un poco el tablero. Y vamos a ver,
porque metemos un capacitor que venía de unidades anteriores. Y un capacitor y nada más, fíjense que está, el capacitor y el inductor. Bien, es un modelo teórico. ¿Por qué? Porque es una especie, a ver, es como cuando en física 1 ustedes vieron un péndulo, bueno, y un péndulo ideal, cuando yo lo saco de equilibrio y el péndulo empieza a oscilar, oscila de por vida. ¿Por qué? Porque no hay resistencia, porque no hay rozamiento, porque si yo meto las condiciones ideales sin rozamiento en el problema, yo tengo una función de oscilación de tipo seno-coseno, que es un movimiento armónico simple que no termina nunca. Bueno, esto es lo mismo. Yo tengo acá un capacitor cargado, una placa positiva a la izquierda, una placa negativa a la derecha, y una llavecita, ¿sí? Cuando yo cierro la llavecita, el capacitor se va a descargar sobre el inductor, estableciendo en él una corriente eléctrica, y en consecuencia el inductor va a reaccionar. Va a reaccionar en principio, bueno, lo mismo que veíamos viendo, sí, se va a oponer a la instauración de la corriente. Una vez que la corriente pasa a través de él, no quiere que cuando el capacitor se descarga y el inductor se cargó, y si el inductor se cargó, va a proveer su energía para que la corriente siga circulando, y cuando sigue circulando vuelve a cargar al capacitor, pero esta vez con signo contrario. ¿Se entiende eso? Es decir, si el capacitor tiene placa positiva acá y placa negativa acá, descarga en sentido antihorario de lo que sería esta malla. Eso hace que el inductor por él circule corriente. Cuando el capacitor se descarga, o empieza a descargarse, el inductor reacciona tratando de que la corriente siga circulando. Y si sigue circulando, va a inyectar corriente en la placa de la derecha, que era negativa, y entonces ahora la va a cargar positiva con respecto a la negativa que le va a quedar del otro lado. Cuando toda esa energía del inductor haya pasado otra vez al capacitor, el capacitor va a quedar otra vez cargado con signo más, pero ahora a la derecha, y con signo menos, ahora a la izquierda. Entonces se va a volver a descargar, pero otra vez en sentido contrario. Eso hace a un oscilador, por eso dice circuito oscilante. Bien, como los elementos del circuito son dos, el inductor y el capacitor, entonces acá tengo la ecuación de malla, donde tengo la caída del inductor, L por la derivada de I con respecto a T, y la caída del capacitor, que es Q sobre C. Para plantearlo como ecuación diferencial de una sola función, pone que la derivada de I con respecto a T podría escribirse como la derivada segunda, en realidad, de Q con respecto a T dos veces. Bueno, esto es una ecuación diferencial. Creo que en el libro no aparece resuelta, esta en particular, directamente aparece la solución. La solución de esta ecuación diferencial tiene esta forma. Si la función Q, que es nuestra incógnita, tiene en definitiva una Q mayúscula y un coseno de omega t, más un ángulo de desfasaje que siempre aparece en este tipo de problemas. Esto es como en principio muy formal, en donde omega, que sería la frecuencia angular del coseno, para poner en función del tiempo, es función tanto de L como de C, como lo que está acá, esta raíz cuadrada de 1 sobre LC. Bueno, y si esta es la corriente, aparece si esta es la carga, la derivada de Q con respecto a T me genera la función corriente, que es la que tenemos abajo, ¿sí? En el libro creo que está igual, no está muy desarrollado, digamos, analíticamente el tema. Lo que hay que entender es que, como acá no tengo resistencias, entonces no tengo ningún elemento que disipe energía. Y entonces la energía no se pierde. Simplemente lo que hace es pasarse la pelota entre el capacitor y el inductor. Y entonces eso genera una función Q o una función I que termina siendo una función armónica, una función seno-coseno, de una cierta frecuencia que depende obviamente de los valores de
faradios y henrios que están involucrados en el circuito, ¿sí? Profe, Sí, ¿el ángulo entre qué sería? el ángulo phi. Sí, o ese phi es de flujo. El ángulo phi sería un ángulo con respecto a un sistema de referencia del tiempo. Es decir, perdón, el ángulo phi no es nada de flujo, es un ángulo, es un ángulo. Recordemos que lo que yo tengo dentro del argumento de un coseno o de un seno es un ángulo. Entonces, omega t es velocidad angular por tiempo, eso me da radianes. Y phi es un valor en radianes que simplemente me está corrigiendo cierto desfasaje de la función con respecto a un origen del tiempo. Este ángulo phi por ahora sería bastante irrelevante, digamos, ¿sí? Si recuerdan, en física 1 también aparecía en movimientos armónicos este ángulo phi. Porque yo podía tener, qué sé yo, un péndulo que en vez de arrancar desde una posición angular cero, arrancaba corrido. Entonces eso generaba un desfasaje y se absorbía a través de esa constante phi. No tiene relevancia. No sé si contesté tu pregunta. Sí, era para saber de qué venías nada más. Sí, Gracias. no tiene nada que ver con flujo. Nada que ver. Bien. Profe, una pregunta. Sí, ¿Podría volver a la diapositiva anterior, por favor? ¿cómo no? Cuando nosotros cerramos el interruptor, Sí, digamos, circula corriente y el capacitor queda cargado en sentido, o sea, va a quedar la positiva del lado derecho, cargado exacto, positivamente. exacto. Para hacerlo, para que vuelva a ser al revés, tendríamos que abrir el interruptor, o sea, ahí terminaría eso. O va a No, volver a... porque yo, o sea, una vez que yo cierro el interruptor, el proceso de, digamos, como yo decía recién, se empiezan a pasar la pelota uno a otro. Entonces, se carga el capacitor hace pasar corriente por el inductor con la corriente vuelve a cargar el capacitor, pero en sentido contrario. Y luego el capacitor se vuelve a descargar sobre el inductor, y así, va y viene. Ah, Por eso bien, tengo una función seno-coseno, que pasa de claro, valores positivos a valores negativos. ¿Se entiende? bien. Bien. Bueno, acá hacen una analogía, digamos, con el circuito oscilador en un oscilador mecánico, donde tengo una masa, tengo una cierta constante de fuerza acá y un resorte, etc. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? El dibujito del libro. Ven cómo la carga positiva que está a la izquierda que pasa a la derecha. La corriente que acá circula en sentido antihorario, después termina circulando en sentido horario. Y la energía total es siempre la misma. ¿Ven? La E, esta barrita de la izquierda, es siempre la misma. Pero las otras dos, digamos que es energía de campo magnético o de campo eléctrico, se van pasando la pelota entre capacitor e inductor. Bien, a ver. Bueno, acá aparece ya el circuito de verdad. Ya no el circuito LC, sino el circuito RLC. Vale decir, cuando yo entre capacitor e inductor tengo una resistencia. Siempre tengo una resistencia, aunque sea el alambre que las conecta. La ecuación diferencial ya incorpora este término de I por R, por la resistencia, la ecuación diferencial que me queda toda en función de Q. Al resolverla, ¿cuál es la novedad? La novedad es que recién la frecuencia, si se acuerdan, era la raíz cuadrada de 1 sobre LC. De 1 sobre LC. En cambio ahora la frecuencia es la raíz cuadrada de 1 sobre LC, pero dentro tengo este otro término que depende de R. Vale decir, la frecuencia natural de oscilación se ha visto modificada como consecuencia del valor de R. ¿Sí?
algo muy parecido a las frecuencias de oscilaciones que se veían en física 1, que también eran función de elementos de rozamiento, digamos, de pérdida, frecuencias de resonancia. Bien, y aparece obviamente una exponencial, porque entonces cuando yo pongo un circuito RLC a oscilar, la oscilación tiene forma de coseno, perfecto. La frecuencia se veo modificada, ¿sí? Acá hay un error, acá debería haber un signo menos, no un signo más. Este que está acá, tendría que estar acá. Bien. O sea, la frecuencia se va modificada como consecuencia de la resistencia. Perfecto. Pero a la vez, fíjense que está escalada por una exponencial decreciente, porque entonces el oscilador va a ser un oscilador amortiguado, vale decir, en la medida que pasa el tiempo, la exponencial decreciente va a hacer que la oscilación vaya tendiendo a cero. Bien. Bien, y de ahí en más están todas las características de amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado, que tiene que ver con la relación entre 1 sobre LC y R cuadrado sobre 4L cuadrado. ¿Sí? Cuando este término R cuadrado sobre 4L cuadrado es igual a 1 sobre LC, la frecuencia se hace cero y deja de oscilar, entonces estoy ahí justo en una amortiguación crítica. ¿Se entiende? Algo muy parecido a sistemas osciladores en física 1. Es lo mismo, básicamente. Pero con constantes LC y R que tienen que ver con un circuito eléctrico. Bueno, esto es lo que estábamos diciendo recién. ¿Sí? Esa es la frecuencia natural de oscilación. Acá aparece como consecuencia de la resistencia, una frecuencia amortiguada. Bueno, y ahí ya entramos en resumen todo lo que hemos visto. Yo no sé si el doctor Martínez a ustedes creo que les comparte este PowerPoint, ¿no? Creo. Sí, profe, lo está Ah, subido al aula. claro, bueno, después lo tienen, si quieren ver los ejemplos, lo pueden ver. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, tomamos unos minutitos y seguimos con la práctica. Déjenme tomar agua, por lo menos. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Las menos 20, más o menos. Bueno, tipo 4 nos encontramos y hacemos los ejercicios. ¿De acuerdo? Perfecto. Dale, nos vemos.